Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 hacia el 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? En estos momentos, una vez más, le voy a pedir que ponga toda su atención a la palabra de Dios. En este día, no hace mucho tiempo, le estoy hablando de unas 3 o 4 horas atrás, les di un mensaje que tiene que ver con la destrucción del universo. Y la verdad que siento que no puedo quedarme callado. Siento que no debo perder el tiempo, en cuanto me sea posible, compartirle el mensaje de la palabra de Dios, porque hay tanto de qué hablar en la Biblia. Hay tanto que compartirle a usted, hermano, hermana, amigo, amiga, que está pendiente de los medios a través de los cuales llegamos a usted, ya sea por medio de Facebook, ya sea por medio de Internet, ya sea por medio de Majestad Televisión, o ya sea por medio de TuneIn. Tantos medios que hay ahora para que podamos llegar a usted. Déjeme decirle una vez más, no hay, oiga bien, el tiempo suficiente para hablarle de tantas cosas que Dios quiere que le hablemos. Por eso es que el Señor me está urgiendo a que dé estos mensajes lo más pronto posible. Quiero que ponga mucha atención a lo que dice la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 en adelante, está hablando el apóstol Juan y dice algo muy especial. Dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Quiero que ponga atención aquí a la palabra de Dios, porque está hablando la palabra de Dios de un sello, porque dice ahí: miré cuando abrió el sexto sello. Y yo creo que aquí necesitamos ir a la palabra de Dios y encontrar la raíz de esto, porque ahí habla la palabra de Dios. Y Juan el apóstol dice: yo miré cuando abrió el sexto sello. Y luego habla de catástrofes que vienen a este mundo. Pero ¿de quién está hablando? ¿A quién se refiere el apóstol Juan cuando dice: vi que abrió el sexto sello? ¿Y qué quiere decir eso de el sello? Por eso le digo, vayamos al origen de todo esto y veamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 5. Aquí hay algo muy especial. Si usted va a Apocalipsis capítulo 5, comenzando del verso 1, ahí vamos a encontrar
el origen de lo que acabamos de leer en el capítulo 6, versículo 12 de Apocalipsis. Ponga mucha atención. Aquí, antes de comenzar a leer en el capítulo 5, versículo 1, en mi Biblia hay un letrero en letras negras. Hay un encabezado en letras negras. Y este encabezado en letras negras, ahí antes de comenzar a leer el verso 1 del capítulo 5, en mi Biblia dice, el rollo y el cordero. Habla de un rollo. Antes no había libros como los que tenemos ahora. Antes eran rollos y a veces eran de piel de animal. El asunto es que eran rollos, eran papiros, eran escritos en un material y era enrollado, por eso eran rollos. Y dice aquí, en el verso 1, Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Esto hace referencia a Dios el Padre. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. En esto podríamos decir un rollo, ¿verdad? Un libro escrito por dentro y por fuera. Vaya tomando en cuenta esto. En el poder de Dios, porque Dios no tiene manos físicas como nosotros. Al hablar de la mano derecha de Dios es hablar de el poder de Dios. Otro día vamos a hablar de la diestra de Dios. Pero aquí dice la palabra de Dios, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Le voy a anticipar un poquito, porque cuando hablamos de Dios no hablamos de un ser físico como nosotros. No hablamos de alguien que tiene un cuerpo semejante al nuestro. De manera que hablar de Dios es hablar de gloria, es hablar de refulgencia, es hablar de luz, es hablar de poder. Y por eso dice aquí, vi en la mano derecha. La mano derecha es la diestra, es la mano más hábil, más capaz. Entonces hablar de la mano derecha de Dios es hablar del poder de Dios. En otras palabras, vi un rollo y este rollo estaba ahí, donde se manifestaba el poder de Dios, ahí estaba ese rollo. Pero ¿quién se podía acercar al mismo Dios? Nadie. No había nadie capaz de acercarse a donde estaba aquel rollo. Por eso esto es glorioso. Y recuerde, lo que leímos al principio, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, el apóstol Juan, que es el testigo ocular de esto, que es el que vio aquello que se cumplió cuando todavía no se ha cumplido. Note esto. Por eso esto es glorioso, porque hace 2000 años el apóstol Juan tuvo una visión de algo que iba a suceder en el futuro. Y han pasado ya 2000 años y todavía eso no se ha cumplido. Esto quiere decir que nosotros debemos glorificar a Dios por esta visión de Juan el apóstol. ¿Por qué razón? Porque desde hace 2000 años Dios le reveló al apóstol Juan lo que va a suceder en el futuro. Es decir, hace 2000 años Dios le reveló a Juan lo que todavía en este momento no sucede. Pero eso es algo glorioso, porque tú y yo tenemos acceso a algo que todavía no sucede. Piensa en esto. Déjame decirte, cuando yo comienzo a recibir la revelación de todas estas cosas, hay un momento cuando yo siento ese deseo de glorificar a Dios en espíritu y olvidarme de todo. ¿Por qué razón? Porque imagínate por un momento que tú y yo tengamos acceso a lo que es un misterio para la humanidad. Porque a Juan el apóstol se le reveló lo que va a suceder en el futuro. Y Juan el apóstol ya lo vio como que sucedió. Por eso dice allá en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, donde comenzamos al principio, vi
que el Cordero abrió el sexto sello. O sea, vio lo que todavía no se ve en estos momentos. Por eso te digo, nosotros debemos glorificar a Dios por esta bendición tan especial. Dice así en el verso 1, capítulo 5 del libro de Apocalipsis, y si usted está leyendo su Biblia, ahí debe de haber un encabezado en letra negra antes de comenzar a leer. En mi Biblia dice el rollo y el cordero. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estar descubriendo un escrito en forma de rollo y vamos a estar descubriendo también a alguien muy especial para usted y para mí, a Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Pero aquí lo vamos a descubrir en la misma gloria. Ponte a pensar si no es algo glorioso lo que estamos a punto de descubrir. Dice así en el versículo 1, Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, está hablando de Dios, el Padre. Dios no tiene una mano derecha, está hablando del poder. Otro día vamos a hablar de eso, pero habla de Dios, el Padre. Y dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Y dice, sellado con 7 sellos. Un libro o un rollo escrito por dentro y por fuera, pero estaba sellado con 7 sellos. Cualquier predicador que conoce de la palabra de Dios, cuando le preguntes qué simboliza el número 7, te va a decir que el número 7 simboliza plenitud, simboliza perfección. De manera que aquí podemos ver la plenitud, fíjate bien, la plenitud de algo sellado. En otras palabras, algo sellado a manera de que nadie lo pueda abrir. Sellado con 7 sellos. Es como decir, me voy a encerrar y no voy a poner un candado, voy a poner 7 candados. En otras palabras, me voy a asegurar de que nadie entre a mi casa. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Dice, en el poder de Dios, ahí donde se movía la gloria de Dios, ahí en aquella luz refulgente, ahí en aquel poder de Dios, había un rollo. Pero el poder de Dios era tan glorioso que nadie podía acercarse. Ahí estaba el rollo. ¿Pero de qué servía que estuviera el rollo ahí si nadie lo podría tocar, nadie se podría acercar? Ese es el punto principal. Mira lo que dice una vez más. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Esto que sigue es precioso, sellado con 7 sellos, sellado a plenitud, sellado de manera que nadie pudiera abrirlo. Ahora, este es el punto importante. El asunto es conocer el contenido de aquel rollo. ¿Qué es lo que ese rollo contenía? ¿Qué es el secreto que guardaba ahí? Eso es lo que tú y yo debemos glorificar a Dios, porque muchos de ustedes que no habían leído esto están a punto de tener una revelación gloriosa de parte de Dios. Algo que dijo Dios que iba a suceder. Oye bien, en el Antiguo Testamento, algo que está velado para la humanidad, pero algo que la iglesia cristiana, algo que aquellos que creemos en Cristo debemos tener revelado. Por eso es algo glorioso. Una vez más, verso 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Guárdate esto. Ese era un rollo que no se podía abrir. Ese era un rollo misterioso, que tenía un contenido, pero que de nada servía que tuviera el contenido. Si aquello tenía que ver con nosotros, nos íbamos a mantener lejos de aquello, ignorantes de su contenido.
Pero mira lo que dice en el verso 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? ¡Qué tremendo! Date cuenta de esto. En primer lugar, una vez más te digo, si tú crees en Dios, si tú eres cristiano o si consideras que sabes de las cosas de Dios, esto nos estremece desde lo más profundo. Esto nos sacude desde los cimientos de nuestra fe. ¿Por qué razón? Porque dice aquí: vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, que gritaba. Pero quiero que notes esto, que esto que estamos leyendo está desarrollándose en gloria, se está moviendo en gloria, está sucediendo en gloria. Hermano Rodríguez, ¿y eso qué? ¿Cómo que eso qué, hermano, hermana? En estos momentos, por medio de la Sagrada Escritura, no te digo nada más, se nos está revelando la palabra de Dios. Pero aparte de ser revelada la palabra de Dios, se nos está permitiendo entrar por la fe a la misma gloria de Dios. Yo siempre les he dicho a los hermanos y a las hermanas cuando les predico la palabra, para mí la Biblia es como una puerta que cuando abro sus páginas se me abre una puerta para entrar en el tiempo de Noé, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Cristo, en el tiempo de Pablo, y envolverme con lo que está sucediendo ahí. Y en esta hora, en este día, tú y yo estamos descubriendo lo que sucede detrás de esa cortina. ¿Me entiendes? Estamos de este lado en lo humano, en lo terrenal, y de pronto se nos recorre la cortina de lo celestial y se nos permite estar presentes ante la gloria de Dios. Uno no puede leer la Biblia sin estremecerse desde lo más profundo de su ser y de darle gracias a Dios por lo que Dios permite que podamos descubrir. Una vez más, mira lo que dice el verso 2. Recuerda, esto está sucediendo en la misma gloria de Dios. Y vi a un ángel, está hablando Juan. A Juan es al que se le permitió esta visión. Y Juan nos está relatando a nosotros, en otras palabras, lo que Juan vio, nos lo está testificando, nos lo está narrando, está compartiendo la gloria de Dios con nosotros. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Mira qué tremendo. El ángel aquel estaba lanzando un reto y estaba diciendo: hay alguien, fíjate bien, por supuesto después de Dios, porque esto estaba en Dios. Este escrito estaba en la gloria de Dios. Y dice el ángel: ¿hay alguien? Lanzó el reto: ¿hay alguien que pueda tomar este libro y que pueda abrirlo? Mira qué tremendo. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Los sellos antes eran unos sellos que se ponían en un documento donde se enredaba el documento, se iba enrollando el documento y donde terminaba la parte de la hoja en lo último, ahí se le ponía un sello con cera. Se ponía cera caliente y se ponía el anillo del rey para que quedara como una orden de parte del rey. De manera que Juan ve ese rollo, el cual está sellado con 7 sellos. Esos sellos que están por toda la parte de la orilla de la hoja que enrolla al último. Ahí están todos los sellos. Una señal, una muestra de que nadie podría abrir aquellos sellos. Pero en la misma gloria de Dios, o desde la gloria de Dios,
sale un grito de un ángel poderoso y dice: hay alguien que tenga el poder para quitar los sellos y para abrir el libro. Hay alguien que pueda desatar los sellos, quitar los sellos y luego ver qué contiene el libro. Mira lo que dice el verso 3. Esto lo está testificando el apóstol Juan. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ahí está. Esto se estaba hablando desde el cielo. Este reto se estaba lanzando desde la gloria de Dios. Hay alguien digno, hay alguien capaz, hay alguien suficiente para quitar los sellos de este rollo y abrir el rollo y mirar su contenido. Y dice el versículo 3, hablando el apóstol Juan. Juan estaba mirando todo aquello, Juan estaba escuchando todo aquello. Y Juan dice: y ninguno, nota esto, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo te digo, si no fuera porque estoy hablando contigo, aquí ya no podría yo leer la palabra de Dios. En este momento no puedo dar lugar a mis sentimientos, porque estoy dándote un mensaje a ti. De otra manera, yo te aseguro que empezaría a llorar y a gemir y a darle gracias a Dios por su grande misericordia. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? Porque este libro, con todo su contenido, tiene que ver contigo y conmigo. Tiene que ver con la humanidad. Y el hecho que Dios, en su grande amor y misericordia, nos permita ahora mirar el contenido de ese rollo, eso es glorioso. Acuérdate de lo que leímos al principio en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, donde dice Juan: y vi cuando abrió el sexto sello. Alguien abrió el sexto sello. Alguien abrió o quitó el sexto sello para ver cuál era el contenido de esa parte de aquel rollo. Y ay de ti y ay de mí, en primer lugar, si no hubiéramos creído en Cristo Jesús. Ay de ti y ay de mí, si no hubiera habido quien abriera ese rollo, quien pudiera quitar los sellos y abrir el rollo y mostrarnos el contenido. Porque lo que comencé a leerte desde un principio en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, es glorioso. Porque estaba empezando a relatarte lo que se vio en aquel libro cuando se quitó el sexto sello. En otras palabras, ¡qué bendición! Por eso te digo, bendito sea Dios por ese privilegio de que ahora podamos mirar el contenido de ese libro. Porque eso tenía que ver con nosotros. Y quien haya abierto el libro hizo un tremendo trabajo en favor tuyo y en favor mío. Por eso te digo, qué bendición que podamos nosotros leer el contenido de ese libro cuando se desató el sexto sello. Ojalá que me entiendas, hermano, hermana. Qué bendición de parte de Dios que se haya desatado el sexto sello y que podamos darnos cuenta del contenido que hay al desatarse el sexto sello. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Verso 3, Apocalipsis capítulo 5, versículo 3. Y ninguno, dice el apóstol Juan, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra,
podía abrir el libro ni aún mirarlo. ¿Qué tan terrible sería el no poder mirar el contenido del libro o del rollo? Porque mira lo que dice el verso 4, el apóstol Juan hablando dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Dice Juan, lloraba yo mucho. Ahí Juan está representando a la humanidad. Ahí Juan nos está representando a ti y a mí. Juan seguramente sintió de parte de Dios la necesidad de poder descubrir lo que había dentro de ese rollo. Seguramente que Dios le hizo sentir la necesidad de darse cuenta de lo que estaba escrito en aquel rollo. Por eso dice Juan, y yo lloraba mucho, porque no había nadie digno de desatar los sellos y de leer el libro. Es más, no había nadie que siquiera pudiera mirarlo. Esta fue una visión gloriosa de parte de Dios para el apóstol Juan, para que el apóstol Juan nos compartiera esta bendición. Esto es algo glorioso, me llama la atención, y siempre que yo leo esta porción, si de pronto por ahí tengo que meditar en esta porción por un tema que esté dando, yo ya no puedo seguir porque tengo que terminar llorando, porque esto es glorioso. El apóstol Juan, que recibió aquella visión, dice en el verso 4, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Pero mira lo glorioso de parte de Dios. Bendito sea, Señor. Verso 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, oye esto. He aquí el león de la tribu de Judá. Aquí hay una referencia a Cristo Jesús, porque Él venía de la tribu de Judá. Él es el león de la tribu de Judá. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, en otras palabras, uno de los ancianos que había ahí se acercó y me consoló. Uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, o sea Cristo Jesús, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta, hermana? Tú que ya has creído en Cristo Jesús, que el sacrificio de Cristo Jesús, el que Él fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros, le daba la autoridad para venir hasta la misma gloria de Dios, desatar los sellos y dar a conocer el contenido de aquel rollo. Por eso dice ahí en el versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Dice el verso 6, y miré y vi en medio del trono, mira qué precioso, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, un cordero sacrificado. Bendito sea Dios por su sacrificio en Cristo Jesús. Miré y estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos. Vuelve el 7 otra vez, la plenitud, la perfección. El cordero tenía 7 cuernos. En el cordero la fuerza está en su cabeza, en sus cuernos. Y por eso al decir que tenía 7 cuernos, es decir, tenía la plenitud del poder. Está hablando de Cristo después de su muerte y resurrección.
Por eso Cristo dijo allá en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y dice aquí, tenía el Cordero 7 cuernos y 7 ojos, el Cristo que todo lo ve. Y así sigue hablando, pero me voy a detener ahí, porque vamos a pasar nuevamente al capítulo 6 de Apocalipsis y al versículo 12 en adelante. Ahora sí vamos a entender mejor lo que dice la palabra de Dios. Verso 12, Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello. ¿Quién abrió el sexto sello? Lo abrió Cristo Jesús. Por Cristo Jesús, por su sacrificio en la cruz del Calvario, por su abnegación, por su humildad, por haberse entregado en favor nuestro, tuvo el privilegio de desatar los sellos y abrir el rollo. Y ahora tú y yo podemos leer el rollo, lo que estaba en misterio para nosotros, lo que estaba escondido para nosotros, lo que ninguno de nosotros vería jamás, lo estaba mostrando ahí el Cordero de Dios. Y dice así, Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Y piensa en esto. Cuando en el cielo se habla de un gran terremoto, debe de ser algo terrible. Si ha habido terremotos grandes en el mundo, no son nada, todos juntos no son nada al gran terremoto que habla aquí. Y Juan el apóstol vio ese terremoto y todavía no ha sucedido, pero está por llegar ese terremoto. Y no estoy hablando del terremoto grande que dicen que se espera en Los Ángeles. Eso no es nada a comparación de este terremoto. Mira lo que dice la palabra de Dios. He aquí hubo un gran terremoto. Esto es algo que viene. Y dice, y el sol se puso negro como tela de silicio. La tela de silicio es negra, negra, negra. Y dice, y el sol se puso negro como tela de silicio. ¿Qué quiere decir? Que el sol se ocultó, que no hubo luz, que se puso en oscuridad el mundo. Hubo un gran terremoto y hubo tinieblas. Imagínate nada más. Un gran terremoto que viene a este mundo. Y en ese terremoto se manifiestan también las tinieblas, la oscuridad. El mundo queda en completa oscuridad. Mira lo que dice. Y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Hermanos, hermanas, en estos días estamos viendo cosas que antes no veíamos. Y déjeme decirle, ya tenemos con la televisión muchos años, más de 50 años. Con la radio tenemos mucho más que eso. Sin embargo, yo nunca en mis 67 años de vida había escuchado tanto acerca de las lunas de sangre, las lunas rojas, constantemente las lunas rojas. Y aquí dice, hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, quiere decir que el sol no apareció, no iluminó, se quedó todo oscuro, completamente en tinieblas, y la luna se volvió roja como si fuera teñida por sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Hermano, los que son del Salvador, los que son de Guatemala, los que somos de México y que somos de pueblos donde hay árboles frutales. Yo he estado donde teníamos árboles de aguacate, teníamos árboles de mango,
árboles de guayaba, pero los árboles de mango y de aguacate era muy especial. De pronto, cuando había aires muy fuertes, se oía aquello tremendo que caían en el piso por el aire que soplaba fuerte, cómo caían los golpes de aquella fruta. Y dice aquí la palabra de Dios: y las estrellas, verso 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Verso 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y nota esto, lo que sucede en aquel terremoto. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Por eso te digo, ha habido terremotos en este mundo, pero ninguno como este terremoto que se anuncia que viene, y no vendrá solamente a Los Ángeles como se espera, no vendrá a Chile como ha sucedido, no vendrá a la Ciudad de México como sucedió en el 85, no vendrá a Guatemala, no, vendrá a todo el mundo, un gran terremoto. ¿De qué magnitud será ese terremoto? Mira lo que dice ahí en el versículo 14. Dice: y todo monte, y todo monte, y toda isla se removió de su lugar. Va a ser una sacudida mundial, va a ser una sacudida tremenda, que nada va a quedar donde estaba, todo va a ser removido. Esto va a ser terrible y va a ser como la inauguración de la ira de Dios sobre el mundo desobediente. Ahora, ¿por qué es que Dios me tiene predicándote este mensaje a esta hora? Porque Dios no quiere que estés ahí para ese tiempo. Porque precisamente para eso vino Cristo, a morir por nosotros. Él pagó por nuestros pecados. Nosotros no tenemos que pagar con esos castigos que nos mande Dios. No. Nosotros hemos de creer en Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados. Al creer que Cristo murió por nuestros pecados, nos presentamos justificados delante de Dios y ya no tenemos que mirar todas estas cosas. Mira lo que dice la palabra de Dios relacionado con el gran terremoto de que habla en el capítulo 6, versículo 12. En el verso 14 dice: y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Mira lo que dice el verso 15: y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, está hablando de todo el mundo, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes. Imagínate por un momento lo terrible que va a ser aquella inauguración del comienzo de la ira de Dios. Cuando haya un terremoto que, como dice, los montes se mueven de su lugar, las islas son removidas de su lugar, y dice así: y los reyes, verso 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes. De nada les sirvió sus edificios hechos de cemento, de nada les sirvió aquellos escondites debajo de la tierra que se están haciendo en estos días, supuestamente para poder esconderse de cuando venga alguna catástrofe mundial. De nada va a servir. Dice: los hombres no van a estar en sus casas, van a buscar dónde esconderse y se meterán en las cuevas, en las hendiduras de las peñas, donde ellos sienten que van a estar más seguros. Las casas no van a ser suficientemente seguras. Y dice: y los hombres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y nota lo que dice el verso 16: y decían a los montes y a las peñas:
caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y dice el verso 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esto está tremendo. Viene una sacudida a este mundo, y en esa sacudida todo se va a quedar en tinieblas. De pronto aparecerá por ahí la luna, pero con un color rojo que en lugar de traer consuelo, va a traer más terror. Y dice, y las estrellas cayeron del cielo como cuando una higuera es sacudida por el viento con sus higos ya maduros y golpean el piso. Aquello va a ser terrible. Y dice, los montes se removieron, toda isla se removió de su lugar, y dice que todo mundo, hasta los más poderosos, gritaban y buscaban dónde esconderse, y les era mejor recibir la muerte aún con una montaña que se les cayera encima, que estar enfrentando la ira de Dios y la ira del Cordero. Oiga, amigo, oiga, hermano, porque no solamente las gentes que no conocen a Dios están faltando. Le digo, oiga, amigo, usted que no le ha entregado su vida a Cristo Jesús, usted que ya ha escuchado de la palabra de Dios, pero que está usted entreteniéndose porque piensa que usted va a seguir disfrutando de la vida a su manera. Muy pronto Dios va a hacerle juicio a este mundo, y aquí dice la palabra de Dios que los capitanes, que los grandes de este mundo van a llorar y van a gritar como niños acobardados, y van a decir que se nos caiga una montaña encima, preferimos que nos caiga una gran roca encima a estar viendo la ira de Dios y del Cordero. Mire lo que dice aquí, comenzando desde el verso 15. Esto está tremendo, y esto no ha sucedido. Esto va a suceder, y va a suceder en cualquier momento. ¿Sabe por qué? Porque precisamente estamos cada día olvidándonos más de Dios. ¿Cómo se está mostrando ya la sexualidad por donde quiera? Donde quiera ves en anuncios. Realmente los inventos de la tecnología, de la ciencia en estos días están tremendos. Qué bueno que todo lo que es la tecnología ahora lo usáramos para el bien de la humanidad. Pero lamentablemente los avances tecnológicos se están usando para pervertirse más el hombre. La ciencia está trabajando por un lado en parte para ayudar a la humanidad, y en parte está trabajando para envenenar al mundo con tanta droga y con tanta cosa. Hermano, hermana, escúcheme bien. Estamos muy cerca de que esto acontezca. ¿Por qué? Porque en estos últimos 20 o 30 años la maldad ha crecido tremendamente. La inseguridad ha crecido, la violencia ha crecido, los asaltos han crecido, los secuestros han crecido, toda la maldad ha crecido en grande manera. Por donde quiera sabe uno acerca de los fraudes y de tanta cosa. ¿Cómo está el mundo en estos momentos? ¿Y sabes por qué? Porque simplemente nos hemos ido olvidando poco a poco de Dios. Lamentablemente, hasta en los medios cristianos, es una vergüenza que haya tantos medios cristianos donde hombres solamente están buscando su bienestar. Yo conozco a muchos líderes que dicen ser líderes cristianos, que están viviendo nada más de lo que están sacándole a la gente. Es una vergüenza que estén usando el nombre de Dios solamente para sacar provecho para ellos mismos. Qué bueno que pudieran sacar todo lo que pudieran y que pudieran vivir bien, pero que hicieran muchas cosas para darle a conocer a este mundo
lo que está por suceder, porque mucha gente se va a perder por causa de nosotros, los que conocemos la palabra de Dios, pero que no damos a conocer la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí desde el verso 15 en adelante. Esto va a ser terrible. Verso 15 dice: y los reyes de la tierra y los grandes, los reyes de la tierra, los gobernantes y los grandes, quiere decir los ricos, los poderosos, los políticos, los grandes personajes, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, en otras palabras, toda la humanidad, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Cuando dice el apóstol Juan, se escondieron en las peñas, fíjate bien, se escondieron en las peñas. Juan el apóstol pudo ver que había pasado o que estaba pasando lo que todavía no ha pasado. Hermano Rodríguez, ¿qué está diciendo? No lo entiendo. Que hace 2000 años atrás Dios le mostró una visión a Juan, y en esa visión el apóstol Juan vio que la tierra se sacudió de una manera tan terrible que los montes altos se cayeron, que lo que era las islas se removieron de su lugar, aparecieron en otro lugar en ese movimiento, que no hubo sol, en lugar de luz hubo tinieblas, oscuridad completa. ¿Por cuánto tiempo? No lo dice ahí. Que de pronto se podía ver a la luna, pero en lugar de traer consuelo, la luna traía más terror a las cosas, porque era una luna roja, una luna como llena de sangre. Y una vez más te digo, el mundo en estos días, cuando anuncian va a haber una luna de sangre, y el mundo corriendo, oh, voy a ver, ah, qué bien, qué bonito, no sabe ni lo que viene a este mundo. Aquí lo dice la palabra de Dios, y dice así, verso 15: y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, todo el mundo, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Nota esto, verso 16: y decían a los montes, les hablaban a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros. En otras palabras, preferimos morir aplastados por las peñas que enfrentarnos a Dios y su ira, y al Cordero, o Cristo Jesús, y su ira, porque así dice la palabra de Dios. Verso 16: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y termina diciendo en el verso 17: porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Si supieras, amigo que me estás mirando, que me estás escuchando, que en este momento el Dios que creó los cielos y la tierra te tiene la puerta de la gloria abierta de par en par, para que tú entres, para que tú te refugies, solamente te pide que aceptes el sacrificio de Cristo Jesús, que solamente reconozcas que Cristo murió por tus pecados en la cruz del Calvario, y tú puedes esconderte de lo que viene. ¿Cuánta gente, millones y millones de personas en estos momentos se reúnen en muchos lugares para divertirse, mirando a un artista, mirando a un partido de fútbol, cualquier deporte, en las fiestas, en lugares como Las Vegas, Nevada, que corre la gente el fin de semana? ¿Cuántos millones de hombres y mujeres están entretenidos en este mundo, en las cosas pasajeras, y están en ignorancia de lo que va a suceder en cualquier momento? Y por otro lado, ¿cuántos cristianos
están perdiendo su tiempo. ¿Y cuántos predicadores conscientes están viviendo en pecado y están engañando a la gente y engañándose ellos mismos? Y están predicando por entretener a la gente cuando saben que tienen que hablar estas cosas. Déjame decirte, va a haber predicadores que van a estar aquí para ese tiempo porque no han sido sinceros con Dios, porque Dios los ha enviado y a poco en un tiempo fueron obedientes a Dios, pero vieron la oportunidad de hacerse ricos y de hacer negocio y se fueron por ese lado y se olvidaron del verdadero mensaje que tenían que dar. Ahí van a estar gritando juntamente con todos aquellos que van a ser castigados por la ira de Dios. Por eso, volvamos al punto. ¿Te recuerdas? ¿Dónde estaba el rollo? El rollo estaba en el poder de Dios. No esperes ver a Dios como un ancianito que tenía el rollo en su mano derecha. Dios es espíritu, así dice Juan 4:24. El mismo Cristo dijo, Dios es espíritu. Dios no tiene una forma humana como tú y como yo. Dios es espíritu. Dios es luz, así dice la Biblia. Dios es poder, Dios es gloria, Dios es refulgencia. Pues en medio de aquel poder de Dios, de aquella gloria de Dios, de aquella refulgencia divina, ahí estaba un rollo, en el poder de Dios. Y un ángel poderoso gritaba, ¿quién es digno de desatar los sellos y de abrir el libro? Y no había nadie, dice el apóstol Juan, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, había alguien digno de desatar los sellos y de abrir el libro. Y Juan el apóstol dice, y yo lloraba mucho. Cuando yo leo esto me toca el corazón, porque Dios le puso el sentir a Juan de saber lo que había en aquel libro. ¿Qué estaba escrito en aquel libro? Dios le puso a Juan la necesidad de conocer el contenido. Y cuando el ángel gritaba y decía, ¿quién es digno de abrir el libro, de desatar sus sellos? Y como nadie respondía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, entonces Juan dice, yo lloraba mucho, porque no había nadie digno de desatar los sellos y de abrir el libro. Y dice Juan, cuando yo lloraba mucho, uno de los ancianos me dijo, no llores, hay alguien que es digno de desatar los sellos y de abrir el libro. Y Juan dice, ¿quién es? ¿Quién es el que es digno de desatar los sellos y de abrir el libro? Y aquel anciano le dijo, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el descendiente de David en la carne, Jesús el Cristo. Él es digno porque Él se ofrendó en sacrificio por la humanidad. Y entonces por eso vemos en Apocalipsis capítulo 6 versículos 12 al 17 que el Cordero abre el sexto sello y se ve un terremoto terrible como jamás ha habido en la historia. Y en ese terremoto que hay, los montes se caen, las islas se remueven de su lugar. En otras palabras, es una sacudida tan terrible que una isla aparece en otro lado. Un monte ya no es monte, ahora ya está plano aquello. Es diferente todo, cambió todo de lugar. Y en aquella sacudida y en aquellas tinieblas en todo el mundo, porque dice que el sol se puso negro, es decir, en lugar de luz de sol, vino oscuridad, vinieron tinieblas. Y de pronto aparecía la luna, pero en lugar de traer alegría, traía más terror, porque se aparecía roja como teñida en sangre. Y los hombres, tanto los hombres comunes y sencillos, como los ricos y poderosos, gritaban a las peñas y decían, caigan sobre nosotros, porque preferimos mejor
enfrentarnos a una muerte, de que nos caiga una peña sobre nosotros, que estar pendientes de la ira de Dios y del Cordero. Y déjame decirte, lo que acabamos de leer es solamente la introducción a 3 años y medio de ira de Dios sobre este mundo a los hombres desobedientes. Amigo, amiga que me estás mirando en estos momentos por el televisor, amigo, amiga que me estás escuchando de alguna manera en estos momentos, ya sea por TuneIn, ya sea por la radio, porque en estos momentos me están escuchando en 4 radios. En la radio 990 AM en San Salvador, en la radio 1030 AM, Radio Frontera en Aguachapán, El Salvador, en la radio FM que tenemos en Jinotepe, en el departamento de Carazo, en Nicaragua, la radio 920 AM que tenemos en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras. Me están escuchando miles y miles y miles de hombres y mujeres. Piensa en esto. Esto viene para los hombres y las mujeres desobedientes, para los que no reciban el sacrificio de Cristo para poder amistarse con Dios. Si tú no le has entregado tu vida al Señor, hazlo ahora. Te voy a dirigir en una oración porque hay personas que no saben cómo entregarle su vida al Señor. Si tú no le has entregado tu vida a Dios, si tú quieres pertenecerle a Dios en estos momentos, si tú quieres apartarte de ese terremoto que viene y de esas tinieblas y de todos esos juicios, te voy a invitar a que hagas una oración conmigo y dile así: Dios mío, en estos momentos te pido perdón por todos mis pecados. Estoy plenamente consciente, Dios mío, que te he ofendido, que he pecado contra ti, Señor. Perdóname mis pecados, Dios mío. Perdóname por mi ignorancia. No había conocido estas cosas. Y en estos momentos, Dios mío, te doy gracias por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, porque es por medio de aceptar el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario que yo puedo venir a ser hijo tuyo y apartarme de los juicios que vienen a este mundo. Dios mío, entra a mi corazón y cámbialo. Ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser la misma. Recibo en estos momentos a Cristo Jesús en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador y como mi Dios. Dios mío, a partir de este momento, vive mi vida. Sé tú el que me dirijas. Yo no puedo, Señor. Yo necesito de ti para ser una persona diferente. Entra a mi vida, quédate allí y tú obra a través de mí, desde ahora hasta mi muerte o hasta que Cristo venga a recoger a su iglesia. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén, Señor. Y usted, hermano, hermana, que sabe que no está bien con Dios, si usted ha recibido la revelación de este mensaje, dele gracias a Dios porque todavía Dios tiene misericordia de usted. Y caiga de rodillas y amístese con Dios, porque de otra manera usted va a estar junto con toda esa gente rebelde que habla la palabra de Dios. En este momento, yo creo que Dios nos ha dado el mensaje
tan claro que no podemos excusarnos el día de mañana. Pero de que esto que le he comentado y que le he compartido va a pasar, tenga usted la plena seguridad. Porque no solamente está profetizado en la palabra de Dios, sino que también Juan el apóstol lo vio en una visión que sucedió aquello. Por lo tanto, hay doble seguridad de que esto va a suceder. Hermano, hermana, no se entretenga, conságrese a Dios, métase más con Dios y unámonos todos los cristianos para dar a conocer estas verdades, porque yo le aseguro que en este día ha habido muchas personas que no le habían entregado su vida al Señor y que mirando la palabra de Dios se han acercado a Dios arrepintiéndose de sus pecados. Hermano, hermana, que ya conoces de la palabra de Dios, no te estés entreteniendo, porque si piensas que Dios te va a soportar así, todo el tiempo estás equivocado. Muchos de esos hombres y esas mujeres que están entregándole su vida hoy a Cristo pueden tomar tu lugar o pueden tomar mi lugar si es que yo estoy aquí nada más perdiendo mi tiempo. Pero esto va a suceder. Espero que el Señor nos haya hablado en este día y a esta hora de una manera clara. Que Dios te bendiga, que Dios te ilumine para que actúes conforme a la voluntad de Dios en este día.